Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta tercera lección de nuestro curso bíblico católico. En los temas anteriores hemos aprendido qué es la Biblia y cómo Dios fue revelando poco a poco su plan de salvación para la humanidad. Pero hoy vamos a responder una pregunta muy importante que muchas personas se hacen. ¿Por qué la Biblia católica tiene 73 libros y otras Biblias que no son católicas tienen menos? Tal vez usted alguna vez comparó una Biblia católica con una Biblia protestante y notó algo curioso. Ambas tienen el mismo Nuevo Testamento con 27 libros, pero en el Antiguo Testamento existe una diferencia. La Biblia católica contiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento para un total de 73 libros. La mayoría de las Biblias protestantes contienen 39 libros en el Antiguo Testamento y los mismos 27 libros en el Nuevo Testamento para un total de 66 libros. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién tiene la razón? ¿La Iglesia Católica añadió libros acaso? ¿O fueron eliminados algunos libros después? Para responder correctamente debemos comenzar entendiendo qué significa la palabra canon. La palabra canon significa regla, medida o lista oficial. Cuando hablamos del canon bíblico, nos referimos a la lista oficial de los libros que la Iglesia reconoce como inspirados por Dios. Es decir, el canon responde a la pregunta: ¿cuáles libros pertenecen realmente a la Biblia? Y aquí encontramos un dato que muchas personas desconocen. La Biblia no trae una página inspirada por Dios diciendo cuáles libros pertenecen a la Biblia. En ninguna parte encontramos una lista inspirada e inscrita por un apóstol que diga: estos son exactamente los libros que forman parte de la Sagrada Escritura. Esa lista no existe dentro de la Biblia. Entonces surge otra pregunta. ¿Cómo sabemos cuáles libros son inspirados y cuáles no? La respuesta es sencilla, porque la Iglesia Católica los reconoció y los conservó. Durante los primeros años del cristianismo no existía una Biblia completa como la conocemos hoy. Los apóstoles predicaban, bautizaban y celebraban la Eucaristía y transmitían oralmente las enseñanzas de Jesucristo. Con el paso del tiempo, comenzaron a escribirse los evangelios y las cartas apostólicas. Pero también aparecieron otros escritos. Algunos eran auténticos, pero otros no. Algunos provenían de los apóstoles, otros eran escritos mucho tiempo después. Por eso la Iglesia tuvo que discernir cuáles libros provenían realmente de la enseñanza apostólica. Esto nos muestra algo muy importante. Antes de existir el Nuevo Testamento completo, ya existía una iglesia. La iglesia no nació de la Biblia, más bien la Biblia fue quien nació de la iglesia, porque la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, reconoció cuáles libros debían formar parte de la Biblia. Por eso San Pablo llama a la iglesia columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Ahora bien, hablemos de los 7 libros que aparecen en la Biblia católica y que no aparecen en muchas Biblias protestantes. Estos libros son los siguientes: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Además existen algunas partes de Esther y Daniel que también aparecen completas en las Biblias católicas. Estos libros reciben el nombre de deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico significa del segundo canon. No significa falso, no significa inventado y no significa apócrifo, como lo quieren hacer ver los protestantes. Simplemente significa que fueron reconocidos
oficialmente después de otros libros cuya aceptación era universal desde el principio. Entonces surge una pregunta muy importante. ¿Utilizaban estos libros los primeros cristianos? La respuesta es sí. Cuando Jesús y los apóstoles vivieron, existían una traducción griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. La Septuaginta fue traducida aproximadamente entre los siglos III y II antes de Cristo, y esta versión contenía los libros deuterocanónicos. Muchos estudiosos reconocen que la Septuaginta era ampliamente utilizada en tiempos de Jesús. De hecho, cuando los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones parecen seguir la versión griega de la Septuaginta. Esto es importante, porque demuestra que los primeros cristianos conocían y utilizaban una colección de libros más amplia que la que posteriormente adoptaría el judaísmo rabínico. Ahora veamos algunas conexiones interesantes entre los libros deuterocanónicos y el Nuevo Testamento. Los libros deuterocanónicos, queridos hermanos, para que quede bien claro, se le llama a los 7 libros que están de más en el Antiguo Testamento de una Biblia católica y que no los contienen las Biblias protestantes. Entonces, por ejemplo, Jesús enseñó: todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlo también ustedes a ellos. Esto está en Mateo capítulo 7, versículo 12. Pero siglos antes, el libro de Tobías enseñaba: no hagas a nadie lo que no quiere que te hagan. Tobías 4:15. Otro ejemplo. Jesús dijo: si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Esto está en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 14. Y en el libro de Eclesiástico encontramos: perdona a tu prójimo la ofensa que te ha hecho, y cuando ores tus pecados te serán perdonados. Eclesiástico 28:2. También encontramos una impresionante profecía sobre el Mesías en el libro de la Sabiduría. Leemos: si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus enemigos. Sabiduría, capítulo 2, versículo 18, y luego continúa describiendo cómo ese justo sería perseguido, humillado y condenado. Cuando leemos este pasaje parece una descripción anticipada de la pasión de Jesucristo. Pero entonces surge una nueva pregunta. Si estos libros fueron utilizados durante los siglos por los cristianos, ¿por qué algunas Biblias ya no los contienen? Para responder, debemos viajar hasta el siglo XVI. En tiempos de Martín Lutero surgió la Reforma Protestante. Lutero mantuvo los libros deuterocanónicos en su Biblia alemana, pero los colocó en una sección aparte. Posteriormente, muchas comunidades protestantes dejaron de imprimirlos. Con el paso de los siglos fueron desapareciendo de numerosas ediciones protestantes. Mientras tanto, la Iglesia Católica continuó conservando el canon de 73 libros que había reconocido desde los primeros siglos. Ahora pensemos en algo. Todos los cristianos aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento. Católicos, ortodoxos y protestantes están de acuerdo. Pero esos 27 libros fueron reconocidos por la Iglesia Católica antigua. Entonces debemos hacernos una pregunta lógica, mis queridos hermanos. Si la Iglesia tuvo razón al reconocer los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿por qué habría estado equivocada cuando reconoció también los libros del Antiguo Testamento? Esta es una de las preguntas apologéticas más importantes sobre el canon bíblico. Además, la arqueología ha aportado mucha información interesante. En los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, aparecieron fragmentos de algunos libros deuterocanónicos. Esto demuestra que varios de estos escritos existían antes de Cristo
y eran conocidos por comunidades judías antiguas. Por lo tanto, ya no puede afirmarse simplemente que todos ellos fueron escritos únicamente en griego o que eran completamente desconocidos para los judíos. Queridos hermanos, debemos recordar algo fundamental. La Biblia es un regalo de Dios, pero Dios utilizó instrumentos humanos para conservarla. Durante siglos, miles de cristianos copiaron a mano los textos bíblicos. Muchos arriesgaron su vida para preservar la palabra de Dios. Gracias a este esfuerzo, hoy podemos abrir una Biblia y leerla libremente. Por eso debemos valorar profundamente este tesoro. Cuando tomamos una Biblia católica entre nuestras manos, estamos recibiendo una herencia espiritual que ha sido custodiada por la Iglesia durante casi 2000 años. No estamos leyendo simplemente un libro, estamos leyendo la palabra de Dios, y esa palabra tiene poder para transformar nuestra vida. En resumen, queridos hermanos, hoy hemos aprendido que el canon bíblico es la lista oficial de los libros inspirados por Dios que forman la Sagrada Escritura. También vimos que la Biblia católica contiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Por su parte, la mayoría de las Biblias protestantes contienen 66 libros, 7 menos que los de la Iglesia católica, 39 en el Antiguo Testamento y los mismos 27 libros en el Nuevo Testamento. La diferencia está en 7 libros del Antiguo Testamento que la Iglesia Católica conservó desde los primeros siglos y que conocemos como libros deuterocanónicos, y estos son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Hemos visto que estos libros formaban parte de la antigua traducción griega llamada la Septuaginta, que era conocida y utilizada por los primeros cristianos. También hemos aprendido que fue la Iglesia guiada por el Espíritu Santo la que reconoció oficialmente cuáles libros debían formar parte de la Biblia. Por eso los católicos aceptamos con confianza los 73 libros de la Sagrada Escritura y creemos que todos ellos son palabra de Dios inspirada para nuestra enseñanza, nuestra corrección y nuestra salvación. La gran enseñanza de hoy es esta. La Biblia católica no tiene libros añadidos, sino que conserva la totalidad del canon bíblico que la Iglesia reconoció y transmitió durante siglos a todos los cristianos. También que esa Biblia que tienen los protestantes, esos 66 libros, fue revisada y recopilada por la Iglesia católica y que simplemente Martín Lutero tomó esa Biblia ya enterita, ya lista como estaba, y se la llevó, y de ahí nacieron nuevas iglesias, miles de iglesias protestantes hasta el día de hoy. Quiero dejar algo muy claro. La Biblia nació de la Iglesia Católica, no la Iglesia Católica de la Biblia, a diferencia de todas las demás iglesias o denominaciones protestantes que según ellas dicen han nacido de la Biblia. Entonces, mis hermanos, yo les recomiendo siempre utilizar una Biblia católica, porque si utilizan una Biblia protestante, están perdiéndose 7 libros del Antiguo Testamento, 7 libros que contienen enseñanza muy rica e inspirada por Dios para nuestra vida. Además, hay un dato muy curioso. La Biblia católica tiene 73 libros. En la Biblia el número 7 significa perfección y el número 3 significa plenitud, mientras que las Biblias protestantes solamente tienen 66 libros. El número 6 en la Biblia significa imperfección. Entonces, eso es un dato curioso que podemos analizar. Pidámosle a Dios. Pidamos siempre la guía del Espíritu Santo. Sé que esta información tal vez a veces se vuelve complicada, pero es importante tener conocimiento de todas estas cosas.
Yo quiero decirle, mi querido hermano, que si le gustó este video, que le dé like, que además lo comparta. Si tiene alguna duda, deje sus preguntas en los comentarios y con mucho gusto yo les estaré aclarando. Además, le invito a suscribirse a este canal Soldados de Cristo y María si aún no lo ha hecho. También deseo invitarles a la próxima lección de este curso, Conociendo nuestra Fe Católica. Para la próxima semana, el siguiente tema es si somos salvos solamente por la fe. Dicen los protestantes que solamente somos salvos con la fe, que las obras no son importantes, que las obras no ayudan para nuestra salvación, que solo con creer en Jesucristo ya somos salvos, hagamos lo que hagamos. Este es el tema que vamos a ver la próxima semana. Si eso es verdad, si podemos ser salvos únicamente por la fe, únicamente con creer en Jesús, o si verdaderamente son necesarias las obras, como lo enseña la Iglesia Católica, que dice que la salvación es por fe y es por obras. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos.